forma de clasificar, de agruparlas. Pues algunas hormonas, vamos a ver ahorita cuáles, tienen su receptor a nivel de la membrana, otras hormonas tienen su receptor a nivel de citoplasma y otras hormonas tienen su receptor a nivel del núcleo, a nivel nuclear. Otra clasificación es de acuerdo a dónde se ubica su receptor. Otra clasificación de las hormonas es de acuerdo a su naturaleza química o bioquímica, es decir, cómo están constituidos. Algunas hormonas son esteroides, hormonas esteroideas, así se clasifican. Hormonas esteroideas, tienen esa naturaleza. Esteroide, o una molécula que es un esteroide, tiene dentro de él colesterol. O sea, todo esteroide tiene una molécula dentro de ella de colesterol. Esa es la característica de los esteroides. Yo lo he escuchado, los esteroides, ¿no? Que se utiliza a veces indiscriminadamente en los gimnasios para aumentar la masa muscular. Sí, porque los esteroides tienen esa función también. Cuando se secretan o se consumen en exceso, los esteroides te hinchan, ¿no? Los esteroides. Y también producen a veces muchos efectos negativos. Otro grupo de hormonas son derivados de un aminoácido. Recuerden los aminoácidos, la glicina, la lisina, la prolina, un montón de aminoácidos. Entonces, uno de esos aminoácidos se denomina tirosina. Entonces, algunas hormonas son derivados de la tirosina. Y otro grupo grande de hormonas son péptidos, proteínas. Son los tres grandes grupos. Ahora, ¿qué hormonas hay en mayor cantidad? Aquellas que derivan de los péptidos. La mayor cantidad de hormonas del cuerpo son proteínas. O sea, la mayor cantidad de hormonas son proteínas. La mayor cantidad. Algunas son esteroides y muy pocas son derivados de la tirosina. Por ejemplo, pero derivan de estos tres grandes, o sea, agrupan en estas tres grandes naturalezas bioquímicas. Entonces vamos a ver cuáles son cada cual. Esteroides. Los esteroides tenemos, por ejemplo, en la corteza suprarrenal, una que se llama la aldosterona, que se encarga de controlar los electrolitos, básicamente sodio y potasio en el riñón. O sea, la cantidad de sodio y de potasio que el riñón excreta o se absorbe ahí, lo regula la aldosterona. Y la aldosterona entonces regula el sodio y el potasio a nivel renal. Se excreta o se reabsorbe el sodio y potasio. Y la aldosterona, ¿y quién la secreta? En la glándula suprarrenal. El cortisol, ¿han escuchado el cortisol? ¿Han consumido alguna vez un derivado del cortisol? ¿Alguna vez han tomado dexametasona? Ese es un derivado, ¿no?, sintético del cortisol, la dexametasona, la prednisona, la prednisolona, la triacinolona, y un montón de fármacos que tienen esa misma para decir un nombre. Entonces son corticoides. Importante los corticoides, claro que sí, los corticoides. ¿Cuál es su efecto de los corticoides? ¿Por qué no tomamos corticoides alguna vez? Alergia, inflamación. La alergia es una inflamación, entonces los corticoides son potentes antiinflamatorios. Por ejemplo, cuando una persona está con alergia, corticoide. ¿Por qué la desinflama? O tienes un golpe, una infección que se te ha edematizado tu rodilla, pero el corticoide te desinflama. El cuerpo produce corticoides, el cortisol. Se libera cuando estamos también con un evento inflamatorio. O con el estrés. El estrés también es un estado de inflamación. Cortisol. Bien, tenemos esta de aquí, dihidroepiandrosterona, que es como una testosterona, correcto, pero de menor potencia, pero sí se produce. O sea, es una hormona masculinizante, esta dihidroepiandrosterona. Cuando una mujer, por ejemplo, se secreta demasiado esta hormona, comienza a tener rasgos masculinos. Por ejemplo, puede tener demasiado vello en el cuerpo. Son casos donde hay que controlar, a veces puede ocurrir que hay bastante vello en una mujer y la causa es que se está produciendo demasiada esta hormona en la mujer, porque también lo produce la mujer, pero en poca cantidad. El varón también lo produce. Tiene efectos como la testosterona, pero si se secreta mucha cantidad ya va a tener efectos muy potentes, ¿no? Como les digo, entonces a veces el problema es la secreción excesiva de esta hormona, cuando hay efectos masculinizantes en una dama. Bueno, y la gónada, tenemos en las gónadas el estrógeno, que ya ustedes seguro en el curso de biología van a ver esto, lo han visto ya bastante. El estrógeno, la progesterona y la testosterona. Las dos primeras femeninas y la última masculina. Múltiples efectos, se encargan del crecimiento del cuerpo, intervienen en eso,
que regulan el ciclo folicular, en el caso del varón el desarrollo de los testículos, características sexuales secundarias, tiene muchos efectos. Y eso lo van a ver en más detalle en el curso de fisiología y biología aplicada. Lo vimos, creo, ¿no? Sí, lo hemos visto. Lo hemos visto la vez pasada en detalle. Es una clase de tipo, otra la hipótesis igualadera, ¿no? Esto ya no vamos a verlo, porque ya lo hemos visto más, inclusive el año pasado. Esta es la molécula de colesterol. Esa molécula de colesterol tiene 4 ciclos. Esto se llama un ciclo. Este hexágono de acá se denomina ciclo. Y los 4 forman una estructura que es el colesterol. Esas 4 estructuras, 4 polígonos que están ahí. Bueno, luego de los esteroides tienen su receptor principalmente a nivel citoplasmático. ¿Ya? Principalmente digo porque también puede tener a nivel nuclear y membrana, pero citoplasmático vamos a definirlo, ¿ya? Entonces los esteroides, su receptor principal se encuentra en el citoplasma. Derivados de la tirosina, tenemos 2 grupos. Las 2 primeras, ¿de qué glándula van a ser producidas estas 2? ¿Cuál creen? Tiroides, ¿no? La tiroides. Entonces la tirosina y tironina se producen en la glándula tiroides. ¿Correcto? Y la adrenalina y noradrenalina se producen en la suprarrenal. La adrenalina en la suprarrenal. Las 2 primeras, la tirosina y tironina, estas dos acá, tienen receptor a nivel del núcleo. Su receptor de estas 2 es a nivel nuclear aquí. ¿Correcto? Las 2 primeras tienen receptor a nivel nuclear, la tirosina y tironina. Y las 2 últimas, la adrenalina y la adrenalina, tienen su receptor a nivel de la membrana. Entonces, las 2 primeras, las hormonas tiroideas, su receptor a nivel nuclear, y las 2 segundas a nivel membrana. Bueno, ya el grupo va a exponer, ¿no? Un equipo del grupo contenido va a exponer sobre esto bastante ahí en la práctica. Ya, y finalmente tenemos los péptidos. Es la mayor cantidad de hormonas. La mayor cantidad de hormonas son péptidos, proteínas. Todos los péptidos tienen su receptor a nivel de membrana. Acá. Todos los péptidos tienen su receptor a nivel de membrana. Ahí tenemos en la hipófisis un montón, hoy hablaremos de forma bastante específica de ellos. Tenemos en la hipófisis la oxitocina, la vasopresina, esta es la hormona de crecimiento llamada somatotropina. La corticotropina es una hormona que estimula la glándula suprarrenal. La prolactina, ¿de qué se encarga? Prolactina. Leche materna. Leche, ¿no? Estimula la glándula mamaria para que produzca leche. La tirotropina, tiro de tiroides, estimula la tiroides. Y la gonadotropina, ¿recuerdan? ¿A dónde estimula? Gónadas. Entonces, lo mismo cómo clasifican qué cosas hacen. Nuevamente, ¿no? La oxitocina y la vasopresina, esas 2 van a producirse por la neurohipófisis. Ahorita veremos qué cosa es la neurohipófisis. El resto se produce por la adenohipófisis. O sea, la hipófisis, que les dije, o pituitaria, hipófisis, vamos a poner aquí. La hipófisis tiene 2 partes. La adenohipófisis y la neurohipófisis. ¿Correcto? O sea, la hipófisis tiene 2 partes, la adenohipófisis y neurohipófisis. En la adenohipófisis se produce, en la neurohipófisis las 2 primeras, y el resto en la adenohipófisis, las otras 5, ¿no? Acá. Ahora, estas son las hormonas que se producen en la hipófisis, pero hay en otros órganos también que se producen hormonas. Por ejemplo, en el páncreas, la insulina, que ya sabemos. ¿De qué se encarga la insulina, Juan? ¿Qué regula? Glucosa. La glucosa, ¿no? Cuando hay desregulación de la glucosa, es probablemente porque se secreta muy poca insulina. Y lamentablemente algunas personas que tienen diabetes ya más avanzado requieren inyectarse insulina, porque no producen insulina por alguna razón. Entonces se inyectan insulina porque la insulina es la que se encarga de retirar el exceso de azúcar de la sangre. Si hay demasiada azúcar, glicemia, diabetes. La paratormona es una hormona que se produce en la glándula paratiroides y regula el calcio. Eso lo vimos, no, eso no lo vimos, eso lo van a ver seguro en africano, porque eso tiene que ver con la paratormona. Entonces, la paratormona se produce en la paratiroides y regula el nivel de calcio del cuerpo humano. Entonces, hay hormonas que se producen en otras partes del cuerpo, no solamente en el hipófisis. Entonces,
nos centramos ya a lo que resta de la teoría, casi media hora tenemos, en lo que es eje, hipotálamo y hipófisis. Entonces ya hemos visto dónde está el hipotálamo y la hipófisis. Ambas estructuras se encuentran en el cerebro, están aquí, bien cerquita los dos. Este de aquí es el hipotálamo y este de aquí es la hipófisis. Ahí están, cerquita. Están tan cerca que están conectadas con un sistema sanguíneo especial que solo conecta esas dos estructuras. O sea, ese sistema sanguíneo parte del hipotálamo y llega a la hipófisis occipital. Entonces, en el hipotálamo, como ven aquí, se liberan hormonas. Hormonas que van a estimular a la glándula hipófisis occipitaria para que a su vez ella produzca también hormonas. Entonces, no se olviden, el hipotálamo produce estas hormonas que ahorita veremos, para estar las siglas solamente, y esas hormonas a su vez estimulan a la glándula pituitaria para que produzcan hormonas también. Y estas hormonas de la pituitaria se van por todo el cuerpo. O sea, las hormonas del hipotálamo solamente llegan a la pituitaria, pero las hormonas de la pituitaria sí se van por todo el cuerpo, estimulan a todo el cuerpo. Esa es la relación. ¿Bien? Entonces el hipotálamo al final dirige la acción de la pituitaria. Y la pituitaria dirige la acción del resto de órganos endocrinos que tiene el cuerpo humano. Y ese es el órgano. Entonces vamos a enfocarnos ya con esa premisa acá. Aquí está, ¿no? Resaltamos esa misma parte. Esto de aquí es el hipotálamo. Esta zona es el hipotálamo. Y esta es la hipófisis. Entonces el hipotálamo está formado por neuronas, son neuronas. La hipófisis no tiene neuronas, tiene células glandulares que secretan hormonas. Entre las dos hay un sistema sanguíneo que las conecta, como les indiqué. Ese sistema sanguíneo se denomina sistema portal hipotálamo hipófisis. Sistema portal, ¿qué dice, no? Sistema portal hipotálamo hipófisis. O bueno, que dice vasos portales hipotálamo hipófisis. Es un sistema cerrado que conecta hipotálamo con hipófisis. Entonces, sistema portal hipotálamo hipofisiario o sistema portal hipotálamo hipófisis, cualquiera de los dos nombres es lo mismo. ¿Y este sistema de qué se encarga? De llevar las hormonas que produce el hipotálamo a la hipófisis. Pero hay algo bien importante, miren, hay una diferencia. Aquí se ve, esto de acá es la adenihipófisis. Dije que la hipófisis se divide en dos partes, adenihipófisis y neurohipófisis. Esta zona es la adenihipófisis y esta zona es la neurohipófisis. El sistema portal, ¿a dónde está llegando? A las dos partes de la hipófisis, solamente a la adeno, ¿correcto? O sea, las hormonas que produce el hipotálamo llegan al sistema portal y van a llegar a células de la adenihipófisis que producen a su vez estas hormonas de acá. En cambio, la neurohipófisis no tiene ese tipo de configuración. Las hormonas que se almacenan aquí se producen en el hipotálamo. Estas neuronas de aquí producen hormonas que viajan por su axón, por dentro de la célula, viajan y se almacenan aquí. Entonces el funcionamiento de la adenihipófisis es diferente al funcionamiento de la neurohipófisis. La adenihipófisis produce hormonas. La neurohipófisis no produce, almacena hormonas que se producen acá. ¿Correcto? ¿Se entendió la diferencia? Sí. Entonces nuevamente, ¿ya? Acá se producen hormonas que viajan por aquí y estimulan a células acá que producen estas hormonas. Es así como funciona la adenihipófisis. La neuro no produce hormonas, almacena hormonas que acá se producen. En otras partes del hipotálamo, todo esto es grande el hipotálamo, todo esto es el hipotálamo. Entonces se producen aquí y acá se almacenan. ¿Correcto? Entonces hay diferencias, vamos a ver ahorita qué producen. La adenihipófisis produce todas estas hormonas. Son, bueno, acá hay 6 hormonas. Pues antes salieron 5 aquí. Bueno, ¿por qué? Porque las gonadotropinas, en la gráfica que estoy mostrando, la he separado ya en la LH y el FSH. Esas dos son gonadotropinas, por lo que hay 6. Esas 6 hormonas se producen por células de la adenihipófisis y pues, se producen por estimulación del hipotálamo. En cambio, en la neurohipófisis se almacenan hormonas que se producen acá. Ellas son dos, la oxitocina y la vasopresina. ¿La oxitocina qué cosa hace, jóvenes? ¿Se acuerdan? La oxitocina. Ya en el útero, ¿no? Actúa en el útero produciendo las contracciones uterinas en el trabajo del parto. Entonces, estas dos hormonas aquí y el resto fuera.
Bien, vamos a ver entonces un poco de eso, nuevamente lo mismo. Miren, acá están las células del hipotálamo. Viajan por las hormonas que ellas producen, viajan por el sistema portal y llegan a la adenohipófisis. La neuro B no tiene nada de células, son las mismas hormonas, las mismas neuronas que llegan hasta acá. Pero otras neuronas dan su contenido y aquí está. Dentro de la adenohipófisis hay diferentes grupos de células. No todas son iguales, porque algunas producen hormona de crecimiento, otras producen las gonadotropinas, por eso están de diferentes colores, ¿ven? Diferentes colores, porque las células producen diversas hormonas. ¿Cuáles son esas hormonas? Estas acá. Algunas producen la CTH, la GH, la TSH, etc. Aquí tenemos en más detalle lo mismo, estoy repitiendo lo mismo, solamente en diferentes niveles de profundidad. Estas hormonas que se producen acá son las que están aquí. Llegan a la adenohipófisis y en la adenohipófisis se producen a su vez hormonas. Estas hormonas que están aquí son las que están acá. ¿Correcto? Entonces, esto de aquí es el eje neuroendocrinino o la integración del hipotálamo con la hipófisis. Pero específicamente de la adenohipófisis, porque en la adenohipófisis, como les indico, es donde se producen las hormonas. La neuro no, la neuro almacena hormonas solamente. Entonces, esto de aquí, que son estas hormonas, son las hormonas que produce el hipotálamo. A ver, esto de aquí, ¿qué significa? PRH, PIH, significa hormona estimulante de la prolactina. Hormona estimulante de la prolactina. Esta de aquí se denomina hormona inhibitoria de la prolactina. Hormona estimulante de prolactina, hormona inhibitoria de prolactina. ¿Sobre qué va a actuar? Sobre la producción de prolactina, obviamente. Si se produce demasiada hormona estimulante, la adenohipófisis produce prolactina. Si se produce principalmente inhibición, la prolactina se produce en poca cantidad. ¿Y qué produce la prolactina? La leche materna. ¿Qué cosa estimula la producción de prolactina? El amamantamiento. Cuando el bebito amamanta más, ese amamantamiento, ese contacto con el pezón materno, estimula más a este factor que hace que se produzca más prolactina. O sea, más prolactina. En cambio, si la madre deja de dar por alguna razón una semana, 2 semanas, en fin, a veces ya se le corta la producción de leche, porque al no haber estímulo ya no hay liberación de esta hormona, sino de esta de acá. ¿Correcto? Entonces, la prolactina que se produce en la adenohipófisis, su producción se regula por estas hormonas que se producen en el hipotálamo. ¿Correcto? Más es estimulante, menos es inhibición. Hay una hormona que es la hormona estimulante de la tirotropina, que se denomina esta acá. Hormona liberadora de tirotropina, mejor dicho. Hormona liberadora de tirotropina. HR es hormona liberadora, la T en este caso tirotropina. Acá miren, HR era hormona liberadora de prolactina. Entonces, la hormona liberadora de tirotropina se produce en el hipotálamo, estimula la producción de tirotropina. La tirotropina es la hormona que llega a la glándula tiroides, eso lo van a explicar hoy día sobre el grupo, y que produce estas hormonas tiroideas, ¿no? La T3 y la T4 que más o menos. Luego tenemos, miren, aquí no hay hormona inhibitoria, solo estimulante. Entonces, ¿cómo se produciría la inhibición de la producción de TSH? ¿Cómo creen, jóvenes? Si solo hay estimulación. ¿Qué tendría que ocurrir con la estimulación de esto de acá para que no se produzca mucha esta hormona de acá? Tendría que cesar simplemente, deja de producirse. Entonces, aquí la regulación es así. Cuando se produce esta hormona, se produce esta de acá. Y cuando deja de producirse, simplemente deja de producirse esta de acá. Es diferente aquí. Acá hay una que estimula, una que inhibe. Acá no. Solamente una que estimula. Pero deja de estimular, ya no se produce lo de acá y se produce menor cantidad de esto de acá. Es una cascada de eventos, ¿recuerdan? Es una cascada. Similar a lo de las gónadas que vimos el ciclo pasado. Las gónadas también era una cascada de eventos. La DHR es la hormona liberadora de corticotropina, así se denomina esto de acá, hormona liberadora de corticotropina. ¿Qué va a producir? La producción de corticotropina. Esto de acá significa corticotropina. ¿Y la corticotropina dónde va? A la corteza adrenal y produce cortisol. Es una de las hormonas que les indico. Entonces, la hormona liberadora de corticotropina actúa sobre la adenohipófisis para producir corticotropina, que a su vez va a permitir la liberación de cortisol. Luego acá tenemos la hormona
liberadora de la hormona de crecimiento. Hormona inhibitoria de la hormona de crecimiento. Una estimula la producción de la hormona de crecimiento, la otra la inhibe. ¿Y qué van a actuar? Sobre la hormona de crecimiento. La hormona de crecimiento que se encarga del crecimiento corporal. Finalmente, algo que ya conocemos, la hormona liberadora de gonadotropinas, que actúa para la producción de LH y FSH. Que ya hemos explicado eso siempre pasado en detalle. Entonces, ¿es complicado, jóvenes? ¿Lo ven? No, es una cascada de eventos, es sencillo aquí, ¿no? Para provocar. Esta gráfica es bien bonita, no yo que encontré hace tiempo, siempre presentamos esta clase porque está bien. O sea, profesor, todos son estimulantes, pero la dopamina y la somatostatina son Sí, inhibitores. sí, esta inhibitoria también se llama dopamina y esta inhibitoria también recibe el nombre de somatostatina. Sí, esos son inhibitores, pero específicamente para prolactina en este caso, ¿no? Y para la hormona de crecimiento en este caso, ¿no? Porque acá van a la hormona de crecimiento. Por ejemplo, esta de acá no inhibe acá, ¿no? Esta no inhibe acá, solamente inhibe la línea, la hormona de crecimiento. ¿Ya? Entonces, vamos a hablar entonces un poquito de algunas, ya para concluir, lo que es hormona de crecimiento. El hormona de crecimiento se produce en mayor cantidad en la niñez, en menor cantidad en la adultez, donde está más o menos en un valor constante, y en la senectud ya disminuye su producción. La hormona de crecimiento es una proteína grande, tiene bastantes aminoácidos, como ya indiqué, sus receptores a nivel de membrana, correcto. ¿Dónde se produce mayor cantidad de hormona de crecimiento? Cuando dormimos. Por eso es tan importante dormir, sobre todo cuando es uno pequeño. ¿Qué hacen los bebitos principalmente? Duermen. Los bebitos duermen, claro, en el primer año, segundo año. A mí cuando la madre, por alguna razón, le corta el sueño, ¿no? Le dice, no, que no duerma, ¿no? Porque si no me va a tener toda la madrugada despierto. Estás haciendo mal, porque estás impidiendo que él tiene que dormir. Si duerme en la tarde, en la noche, y en la madrugada no quiere dormir, pues así será, ¿no? Por algunas semanas, un mes. Porque cada vez que le cortamos el sueño a un bebito, a un niño, le estamos pidiendo que produzca hormona de crecimiento y crece. Correcto. Entonces, el ciclo circadiano. ¿Qué significa circadiano? Es el ciclo luz-oscuridad. Cada sustancia del cuerpo, o la mayoría en todo caso, se produce mayor cantidad o menor cantidad, depende si estamos de día o de noche. Porque es así. Las hormonas, la frecuencia cardíaca, la respiración, todas las funciones tienen su ciclo circadiano. Se refiere a eso, el ciclo luz-oscuridad. Algunas cosas se producen más en la mañana, otras más en la tarde, otras más mientras dormimos. En el caso de la hormona de crecimiento, su ciclo circadiano es así, ¿no? Durante el día se produce poco y durante el sueño se producen picos grandes de hormona de crecimiento. Correcto, mientras dormimos. ¿Qué efectos tiene la hormona de crecimiento? Tiene múltiples efectos sobre las proteínas. Va a hacer de que las proteínas, los aminoácidos, que son la materia prima para producir proteínas, vayan a las células. ¿Y cuál es el objetivo del aminoácido en la célula? Producir crecimiento. ¿Correcto? Producir crecimiento. ¿Qué más hace la hormona de crecimiento? La hormona de crecimiento lo que hace es que el nitrógeno que consumimos de los alimentos se quede en el cuerpo. A eso se denomina balance positivo de nitrógeno. Cuando el nitrógeno que consumimos de los alimentos se quede en el cuerpo. ¿Por qué es importante el nitrógeno? Porque el nitrógeno forma parte de los aminoácidos. Los aminoácidos forman parte de las proteínas. Por eso es que la hormona de crecimiento lo que hace es que el nitrógeno se quede en el cuerpo. ¿Correcto? Eso se denomina balance positivo de nitrógeno. Entonces, su función de la hormona de crecimiento es favorecer el crecimiento. Y las proteínas son las causantes del crecimiento. Hay más proteínas, hay más músculo, hay más hueso, hay más todo. Las proteínas son en sí el objetivo de la hormona de crecimiento. Que se produzcan proteínas, haya proteínas por todo lado. Pero también tiene efectos sobre los carbohidratos. Miren, es algo interesante, ¿no? La hormona de crecimiento tiene un efecto contrario a la glucosa. La glucosa, ¿qué es lo que hace con el azúcar? Hace que la disminuya, ¿no? En la sangre. En cambio, la hormona de crecimiento hace de que aumente la glucosa. ¿Y por qué? Porque así es en fisiología. En la fisiología hay sustancias que estimulan algo y sustancias que inhiben. Y el equilibrio es lo que mantiene la salud de la persona. Más bien, cuando hay un desequilibrio y lo que se produce exceso está predominando, hay exceso de algo, aumento de la presión arterial, aumento de la frecuencia cardíaca, aumento de la glucosa en sangre, en fin.
O también lo contrario, cuando el efecto inhibitorio está predominando, hay pues hipotensión, hay hipoglicemia, ¿no? Lo contrario. Pues en el cuerpo humano hay sustancias que producen una estimulación y otras inhiben, y entre las dos se llega a un equilibrio. Eso ocurre aquí, ¿no? La insulina lo que hace es que la glucosa disminuye en la sangre. La hormona de crecimiento hace que aumente, pero las dos se equilibran. O sea, tiene un efecto contrario. La glucosa o la insulina tiene un efecto de disminuir, o sea, hipoglucemiante. Hipo es el hijo de algo que disminuye, ¿no? En cambio, la hormona de crecimiento, su efecto es hiperglucemiante. Entonces, ¿qué creen ustedes que pasará en una persona que tiene gigantismo, que tiene demasiado tamaño, demasiada hormona de crecimiento? ¿Podrá tener diabetes o no? Sí, claro, porque su efecto de la hormona de crecimiento es hiperglucemiante. Una persona, por ejemplo, con exceso de hormona de crecimiento que tiene gigantismo, va a tener exceso de glucosa, pero ya no por causa de la insulina, sino por la hormona de crecimiento. O sea, también una causa de diabetes es raro, porque no hay gigantismo sino más, pero una causa de diabetes no necesariamente va a ser por exceso o deficiencia de insulina, sino por exceso de hormona de crecimiento. En el caso específico, pues, de un gigantismo. ¿Ya? Porque la hormona de crecimiento tiene un efecto hiperglucemiante, o sea, diabetogénico, hiperglucemia, diabetes. Exceso de azúcar en la sangre, angina, diabetes. Sobre los lípidos, liberación de ácido graso por los adipocitos. ¿Y los ácidos grasos, jóvenes, qué cosa es? Bioquímica llevada, ¿no? ¿Ya? ¿Qué cosa, ¿Para qué sirven los ácidos grasos en el cuerpo? Si se liberan. ¿Para qué? Energía, ¿no? Claro, los ácidos grasos son fuente de energía. El exceso de grasa que tenemos es para poder obtener energía. Entonces, los ácidos grasos, la hormona de crecimiento lo que hace es que se liberen ácidos grasos. ¿Con qué objetivo? De obtener energía. ¿Correcto? De los adipocitos. Ese es su efecto. Entonces, la hormona de crecimiento utiliza como principal fuente de energía a los ácidos grasos. Otras hormonas utilizan a la glucosa. También es una fuente de energía la glucosa. Pero la hormona de crecimiento hace eso sobre los ácidos grasos, de lo cual se obtienen calorías. Y sobre el crecimiento, un efecto específico, por eso se llama hormona de crecimiento, es un efecto específico sobre el crecimiento. ¿Recuerdan en histología que se vio, vamos a dibujar un hueso como el fémur, como el fémur, más o menos así? En el fémur, como cualquier hueso largo de las extremidades, tenemos aquí una zona de crecimiento. ¿Recuerdan el nombre? Es un cartílago, la placa epifisial, la placa de crecimiento. A partir de aquí crece el hueso largo. Entonces, la hormona de crecimiento actúa sobre esas células de esas placas epifisiales. Ahí lo dice, ¿no? Favorece la proliferación de los condrocitos en las epífisis, específicamente en la placa epifisial. Ahí hay condrocitos, la hormona de crecimiento, ahí habrá receptores, ¿no? Receptores para la hormona de crecimiento, y lo que hace es que el hueso crece. Entonces favorece el crecimiento axial. El crecimiento axial es el crecimiento a lo largo, en el eje principal del cuerpo, el crecimiento axial, hacia arriba. Pues eso es lo que hace la hormona de crecimiento, favorece el crecimiento axial. ¿Y cómo así? Actuando sobre estos condrocitos cartílagos que se encuentran aquí en esta placa epifisial, porque a partir de ahí crece la fascia humana. También favorece la producción de hueso, obviamente, para que los huesos adquieran su tamaño. Entonces, la hormona de crecimiento es el efecto principal. ¿Y cómo actúa? Como les digo, a nivel de la placa epifisial, principalmente. Bueno, y para concluir vamos a hablar sobre la neurohipófisis. ¿La neurohipófisis producía hormonas o no, jóvenes? No, almacena. ¿Qué almacena? Oxitocina y vasopresina, que se produce en el hipotálamo. Específicamente, acá está en la gráfica, la oxitocina, ven, sigan la flecha, la línea, se produce en el hipotálamo en una zona que se denomina el núcleo paraventricular. Y la otra también está fácil, ¿no? La vasopresina, seguimos la línea, se produce principalmente en el núcleo supraóptico. El cerebro humano tiene núcleos, así se denominan. Esos núcleos, ¿qué cosas son? Son grupos conglomerados de cuerpos neuronales, somas.
Entonces, cuando ustedes escuchen el núcleo caudado, el núcleo accumbens, el núcleo lenticular, el núcleo paraventricular, un montón de núcleos, se refiere a que los núcleos del cerebro son grupos de cuerpos neuronales que se han aglomerado y tienen alguna función más o menos definida. Ese es el concepto de núcleos. El núcleo paraventricular, acá solamente hay una neurona, pero son más neuronas, hay bastantes ahí. Pero agrupaditas, acá hay otro grupo con neuronas, con cuerpos neuronales agrupaditos. Ese es el concepto de núcleo. Y ese núcleo produce algo. En este caso, el núcleo paraventricular produce principalmente oxitocina, el núcleo supraóptico principalmente vasopresina, que se almacena en la neurohipófisis. Entonces, la hormona vasopresina también se denomina hormona antidiurética. Como ya indiqué ahí, está resaltándose, se sintetiza principalmente en el núcleo supraóptico. ¿Y qué cosa puede ser la antidiuresis? ¿A qué se refiere eso? Antidiurética. ¿Diuresis qué cosa es? Un diurético. Ustedes han tomado seguro diuréticos. ¿Qué es lo que hace un diurético? ¿Hace que uno? Orina. Entonces, cuando toma un diurético, lo que está produciendo es que uno orina. A veces tomamos diuréticos, es una infección urinaria, hay que tomar diuréticos para que uno, hay sustancias, hierbas diuréticas, que hacen que uno produzca mayor orina. Entonces, esta hormona es anti, o sea, ¿qué impide? La diuresis, antagoniza. Lo que hace es impedir que se expulse demasiada orina. Y es importantísima porque si esta hormona no estuviese en el cuerpo, se ha estimado que más o menos la persona orinaría como 20 litros al día. Imagínense. O sea, 20 litros orinaríamos si esta hormona no existiría. O sea, la función de esta hormona es retener la mayor cantidad de orina. De agua que hay en la orina. Correcto, reabsorbe. Y cuando, por ejemplo, esta hormona está afectada por alguna razón, se produce exceso de secreción urinaria, que tiene que ser controlada rápidamente, si no la persona se va a deshidratar. Ese es un tipo de diabetes. Ya también es un tipo de diabetes, pero en este caso se denomina diabetes insípida. La diabetes que conocemos nosotros es la diabetes mellitus. En las dos diabetes hay secreción de orina en exceso. También la diabetes mellitus, la persona con diabetes orina. Pero la persona con diabetes insípida también orina, pero mucho más. ¿Pero por qué se llama diabetes mellitus? Para que conozcan nomás, mellitus viene de miel. Es una palabra latina, es miel. Mellitus. Lo que pasa es que dicen que en la antigüedad había personas con diabetes. Entonces, algunos curiosos veían que había personas que orinaban en una parte y se le pegaban las moscas, abejas, insectos, no se pegaban. Las otras personas no dijo que es raro. La orina de estas personas van las abejas, nuestros animales y nuestros insectos, y a las otras no. Y después alguien, eso dice la historia, probó la orina de estas personas para ver qué olor tenían y sintió un sabor medio azucarado. Era porque esa orina tenía glucosa, exceso de glucosa, tenía diabetes la persona. Entonces, la persona con diabetes, cuando está descontrolada, su orina tiene glucosa, tiene azúcar, y por eso es que se le pegaba las abejas, ¿no? Y de ahí viene el término de diabetes mellitus. En cambio, la diabetes insípida no es así. La orina de la persona es simplemente orina que no tiene necesariamente glucosa en exceso, sino exceso de orina. Pero las dos son diabetes, están definidas así, en el caso mellitus, en el caso insípida. Y la hormona antidiurética entonces se secreta en el núcleo supraóptico. Lo que se encarga es tiene dos efectos principales. Tiene un efecto a nivel del hipotálamo, actúa ahí, y otro efecto a nivel de los vasos sanguíneos. ¿Qué es lo que hace la hormona vasopresina o antidiurética? Tiene dos efectos. Mismo nombre, ¿no? Tiene dos nombres. Vasopresina, producir vasoconstricción, vasopresina. Y el otro término, también lo que es antidiurética, producir antidiuresis. O sea, tiene dos efectos importantes. Un efecto del antidiurético o vasopresina, esta hormona, es producir contracción de los vasos. Y otro efecto importante es, el más conocido, es producir impedir que se secrete orina en exceso. Esos son los dos efectos de esta hormona. Entonces, ¿dónde ocurren sus efectos? El efecto de contraer los vasos a nivel de las arterias o arteriolas principalmente, y el efecto de producir la reabsorción de agua, porque lo que hace es permitir que el agua regrese al cuerpo, que no se pierda en la orina, es a nivel del riñón. Correcto, a nivel del riñón. ¿Dónde están los receptores?
detalles, lo que hay que entender claro es la función. Entonces la función de la antidiurética tiene dos efectos. Uno es el reingreso de agua a nivel del riñón, impide que se pierda agua. Si se pierde demasiada agua puede originarse diuresis insípida por esta hormona. Y el otro efecto es a nivel de los receptores que están a nivel del músculo liso de las arteriolas, principalmente vasoconstricción. Simplemente no es para marear aquí, sino lo que hace es esto, ¿no? Esta es la hormona vasopresina. Llega aquí, hay un montón de eventos, y lo que hace al final esta hormona es que en esta parte se comiencen a colocar estos transportadores de agua. Y lo que hacen es que regrese el agua. Y ahí, bueno, hay cosas acá, se ponen mensajeros, cosas adicionales, pero lo que interesa es que esto de aquí, que llegue la hormona, produce cambios y que el agua regrese. El agua regresa por estos canales que se denominan acuaporinas. ¿No? Mismo nombre, aqua de agua, porina, poros de agua, para el paso del agua, acuaporinas. Eso es lo que hace. Entonces, si esta hormona no llega acá, no se expresan aquí las acuaporinas y el agua se pierde por la orina. En cambio, si la hormona llega acá, se expresan las acuaporinas y el agua regresa. Y aparte termina, porque estamos ya creo un par de minutos, la oxitocina. La oxitocina ya es algo más conocido, correcto, sintetizada en el núcleo paraventricular. Y las funciones de la oxitocina son básicamente las ramas, contracciones en el miometrio, en el trabajo de parto, y también favorece las contracciones a nivel de las glándulas para la producción de leche. Ahora, si yo les preguntara y le dijera que la oxitocina también se produce en el varón, ¿cuál sería su efecto en el varón? El varón no tiene útero, tampoco tiene glándulas normales, pero hay oxitocina en el varón. El varón y mujer producen oxitocina. La mujer, bueno, algo más evidente, ¿no? Tiene los órganos que se han encontrado sobre el cerebro, pero ahora también produce oxitocina. Aparte de estas dos conocidas funciones de la oxitocina, también la oxitocina se ha encontrado tanto en varones como en mujeres, que tienen receptores a nivel del cerebro, el sistema nervioso central, y lo que se ha relacionado principalmente es que esta función, hasta algunos años desconocida la oxitocina, pero ya está bien documentada, es con respecto a la vida social del ser humano. Se ha encontrado que las personas que producen más oxitocina, ya sea varón o mujer, tienen una integración social mejor. Socialmente son más proactivas, más empáticas, más relacionadas. Y también lo contrario, ¿no? Las personas que se han encontrado con muy poca oxitocina tienen hasta comportamientos antisociales. Se han hecho estudios en poblaciones de presos, ¿no? De gente que está preso por temas pues, terribles, y se han encontrado niveles bajísimos en nivel de oxitocina, poca empatía por el ser humano, y se ha encontrado que, por ejemplo, en eventos sentimentales intensos como la maternidad, como el enamoramiento, se libera una mayor cantidad de oxitocina en el ser humano. Cuando uno está con una emoción intensa, sobre todo afectiva, se libera bastante cantidad de oxitocina, tanto en varones como en mujeres. ¿Por qué? Porque esto es a partir de investigaciones, porque se sabía que había oxitocina en el varón, pero ¿cuál es su función? Porque clásicamente no son las funciones de la oxitocina que hay en la mujer. Entonces, a partir de ahí se investigó y se llegó a estas interesantes conclusiones. Pero es un estudio ya de hace unos años, 2017, bastante antiguo. Ahora hay más reciente seguro de esto. Simplemente como un dato. Muy jóvenes, pasamos entonces a la práctica. En la práctica entonces, cuando vemos el pasillo,